El continente americano es generador de ciencia, tecnología, movimientos sociales y productor de insumos que se utilizan en el esquema productivo de todo el mundo. Con todo esto, América es generadora de importantes noticias. Magnética FM y Voz de América presentan Buenos Días América, el informativo más completo y trascendente de este continente. Bienvenidos. Buenos Días América. Good morning, America. Bienvenidos. Desde Washington comienzan las noticias. Bienvenidos. En la segunda jornada de la invasión rusa a Ucrania, el presidente Joe Biden y los líderes de la OTAN anuncian que activarán sus fuerzas de defensa para proteger a los países que integran la alianza. Vamos a la Casa Blanca con mi compañero Jacopo Luzzi, quien nos tiene más detalles. Jacopo, explícanos qué significan estas decisiones, pero además sabemos que el mandatario estadounidense acaba de tomar una decisión adicional. Yasmín, es así. Antes de responder a tu pregunta, te contaré lo más reciente. O sea que la Casa Blanca ha confirmado que Estados Unidos planea sancionar directamente al presidente Vladimir Putin este viernes. Aún no conocemos los detalles de estas sanciones, pero llegan cuando por primera vez en la historia la fuerza de respuesta de la OTAN se ha activado como medida defensiva. Y hablamos de un sistema que es capaz, una fuerza multinacional capaz de desplegarse rápidamente a todos los lados de la OTAN en respuesta a un ataque. Esto ocurrió después de que Joe Biden hablara esta mañana con la cúpula de la OTAN. En respuesta a la acumulación militar masiva de Rusia en los últimos meses, hemos reforzado nuestra disuasión y defensa. Ayer los aliados de la OTAN activaron nuestros planes de defensa y como resultado estamos desplegando elementos de la fuerza de respuesta de la OTAN en tierra, en el mar, en el aire, para fortalecer aún más nuestra postura y responder rápidamente ante cualquier contingencia. Desde Ucrania llega la noticia de una posible negociación entre rusos y ucranianos con la apertura de Kiev a la posibilidad de convertirse en un estado neutral. Sin embargo, este escenario ha recibido aquí en Washington muchas condenas porque sería, según la Casa Blanca y el Departamento de Estado, una diplomacia bajo coerción. Esta no es diplomacia real. Esas no son las condiciones para una verdadera diplomacia. Nosotros y nuestros aliados hemos pedido una solución diplomática real desde el primer día. Si el presidente Putin se toma en serio la diplomacia, sabe lo que puede hacer. Debería detener de inmediato la campaña de bombardeos contra civiles, ordenar la retirada de sus fuerzas de Ucrania e indicar muy claramente y sin ambigüedades al mundo que Moscú está preparado para desescalar. No hemos visto que se haga. En entrevista con La Voz de América, el principal asesor de la Casa Blanca para el hemisferio occidental, Juan González, aseguró que las sanciones sobre Rusia tendrán también un impacto en los países que tienen relaciones con Rusia en América Latina, por ejemplo, Venezuela, Cuba y Nicaragua, y agregó que ese impacto ya se verá más pronto en estas naciones antes que en Rusia. Para ver toda la entrevista de mi compañero Jorge Agobián, pueden ir al sitio web vozdeamerica.com. Así es, Jacopo, y hay que aclarar que Estados Unidos ha dicho que no tiene la intención de combatir militarmente a Rusia en Ucrania, aunque advierte que la OTAN está preparada ante ese escenario. Jorge Agobián nos explica por qué la opción militar está descartada, en qué se basa esta decisión. Una incursión militar de Estados Unidos en Ucrania ha sido descartada hasta ahora por la Casa Blanca. La razón es simple y compleja al mismo tiempo. Washington forma parte de la OTAN y el artículo 5 de la alianza establece la defensa colectiva solo si un país miembro es atacado. Ucrania no forma parte de la alianza. Es por eso que Rusia ha avanzado en su ofensiva sin recibir más allá de duras sanciones de la comunidad internacional. Para el experto Kirk Giles,
El aviso previo de Occidente de que descartaba adherir a Ucrania a la OTAN fue una excusa adicional para que Putin siguiera adelante con la invasión. No importa lo poco realistas que los líderes occidentales hayan pensado que sería proteger a Ucrania usando la fuerza militar directa, no había necesidad de denunciar el hecho de que no estaban dispuestos a hacerlo. Las posibilidades de que la alianza decida a estas alturas agregar a Ucrania son casi nulas, asegura el experto diplomático Matthew Brysa. Depende de cuán agresiva sea la reinvasión de Ucrania por parte de Putin. Pero por ahora, justo cuando estamos hablando en este mismo momento, es difícil concebir que se dé un debate sobre la adhesión. La OTAN, sin embargo, abordó la solicitud de 8 países, entre ellos la República Checa y Rumania, para realizar consultas urgentes en virtud de otro artículo de la organización, el artículo 4, que establece que las partes consultarán entre sí siempre que en opinión de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera se vea amenazada. La OTAN ya ha agregado más capacidad de defensa en el noreste europeo como medida de protección ante una agresión. Pero un escenario bélico es solo posible si los cálculos de Rusia fallan, según el propio presidente Biden. Estados Unidos defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN con toda la fuerza del poder estadounidense. La OTAN ha tomado medidas de defensa colectiva en varias ocasiones, pero invocó su artículo 5 por primera vez tras los atentados terroristas del 11 de septiembre. Jorge Agobián, Voz de América. Anticipando el inicio de una de las peores crisis humanitarias del planeta, Naciones Unidas prepara el despliegue de sus agencias en el terreno para asistir a los miles de damnificados que esta crisis sigue dejando. Celia Mendoza está en la ONU con todos los detalles. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones de la ONU, Celia? Realmente para ellos es el desplazamiento forzado de estas personas. Hasta el momento han visto un incremento significativo del movimiento de los ucranianos hacia las fronteras y están tratando de establecer un mecanismo de asistencia que pueda ayudarlos. Al mismo tiempo, los hospitales y la posibilidad de que los ucranianos no tengan acceso a medicinas es otro de los puntos de gran preocupación. Mientras tanto, aquí en las Naciones Unidas se ha establecido un camino y una búsqueda de fondos para poder suplir las necesidades de esta población. El sonido de las sirenas y las explosiones se escuchan más allá de las fronteras de Ucrania. Está mal, va en contra de la carta, es inaceptable, pero no es irreversible. El jefe de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, reiteró su llamado al presidente ruso Vladimir Putin para que detenga la operación militar. El número de muertos aumenta. Estamos viendo imágenes de miedo, angustia y terror en todos los rincones de Ucrania. La gente común inocente siempre paga el precio más alto. Es por eso que las Naciones Unidas estamos ampliando nuestras operaciones humanitarias en Ucrania y sus alrededores. 20 millones de dólares del Fondo de Emergencia han sido designados para asistir, la primera de varias medidas que implementará la ONU. Mientras ACNUR reporta el masivo desplazamiento forzado de los residentes de Ucrania. Hay más de 100.000 personas que estimamos han perdido sus hogares y están desplazados dentro del país. Y también sabemos de varios miles que han cruzado las fronteras internacionales en la región. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU votó para aprobar una resolución condenando las acciones de Rusia, a pesar del veto que la delegación rusa ejerció sobre el documento. Por su parte, la oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció la acción militar rusa y advirtió de posibles violaciones de derechos humanos, mientras UNICEF y OMS asisten en el terreno. Mientras hablamos, ha habido grandes ataques en Kiev que han aumentado el miedo y el pánico entre la población. Lo que es importante ahora es la coordinación con las autoridades y todos los socios para asegurar que lleguen nuevos suministros a los hospitales y garantizar que también estén disponibles corredores humanitarios de los países vecinos. Y los miembros del Consejo de Seguridad, así como de la Asamblea General, han trabajado fuertemente para respaldar a Ucrania y lo han demostrado durante esta jornada con un evento en el que trajeron la bandera de Ucrania frente al Consejo de Seguridad. Al mismo tiempo, se espera que después de este veto se lleve a la Asamblea General de las Naciones Unidas la propuesta donde podría ser debatida y eventualmente adoptada. Yasmín.
Gracias a Celia Mendoza desde Naciones Unidas. Bien, y una inusual visita hizo este viernes el Papa Francisco a la Embajada de Rusia en el Vaticano. La Santa Sede confirmó que el Sumo Pontífice fue para mostrar su preocupación por la guerra que han desencadenado las fuerzas rusas en territorio ucraniano. El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo que el Papa pasó más de media hora en la embajada y pidió la protección de los niños, de los enfermos, los que sufren y la protección de las personas. Es inusual que un papa como jefe de Estado se traslade a una embajada extranjera para una reunión de este tipo. Y en más información, la Unión Europea presentó un nuevo paquete de sanciones económicas contra Rusia, las más duras que se han aprobado contra ese país. Desde Barcelona, Julia Riera nos da los detalles. Cuando se cumplen 48 horas desde que las Fuerzas Armadas rusas invadieron Ucrania, la Unión Europea ha presentado un segundo paquete de sanciones. Unas medidas que esta vez impactarán directamente a la cúpula del Kremlin. El presidente Putin y el ministro de Exteriores Lavrov están en la lista de personas sancionadas. De esta manera, Putin y Lavrov no podrán acceder a sus bienes y activos en territorio comunitario. Es un paso importante. Los únicos líderes del mundo que están sancionados por la UE son Assad de Siria, Lukashenko de Bielorrusia y ahora Putin de Rusia. La presidenta del Consejo Europeo señaló que estas medidas tendrán graves consecuencias para Moscú y afectarán principalmente a los sectores de la energía, de las finanzas y transporte. También impactarán en la política de visas, en el acceso a la tecnología y en la prohibición de exportar repuestos de aeronaves. Por otro lado, el presidente ucraniano pide que la comunidad internacional sea más contundente con el Kremlin. Una de sus solicitudes es que Rusia sea desconectada de SWIFT, una plataforma que facilita las transacciones bancarias internacionales. Al ser consultado al respecto, Borrell respondió que todas las opciones están sobre la mesa. Pero integrantes de la diáspora ucraniana consideran que sanciones como las de la Unión Europea no son suficientes. Si el mundo no reacciona ahora, Ucrania puede dejar de existir. Necesitamos una ayuda ya. El alto representante de la Unión Europea ha adelantado que el bloque podría implementar un tercer paquete de sanciones. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España. El 70% de la población estadounidense que vive en jurisdicciones donde el coronavirus representa un riesgo bajo o medio para los hospitales puede dejar de usar mascarillas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos actualizaron este viernes las restricciones sanitarias impuestas para responder a la pandemia. Bien, usted quédese porque en breve el impacto que prevé Centroamérica por la crisis en Ucrania. Ya regresamos. Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19. Pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique que el lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla.
Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. En medio de la invasión rusa, Colombia intensifica sus esfuerzos para evacuar a decenas de sus nacionales. Jair Díaz logró conversar con colombianos que viven en Ucrania y Rusia. Yo también te cuento, yo salí corriendo de aquí cuando todo el mundo salió corriendo cuando empezó la guerra aquí hace 8 años. Luis Fernando Muñoz es un economista colombiano que vive desde hace 36 años en Ucrania y le relató a La Voz de América que sigue sufriendo las consecuencias del conflicto desde que Rusia se anexó Crimea en 2014. Cuando empezó esta guerra yo tuve que salir corriendo con mi familia porque era insoportable, imposible estar bajo esa tensión de los bombardeos diarios de la ciudad. Del otro lado, en Rusia se encuentra el colombiano Juan Sandoval, quien señala que vive en momentos de pánico por la invasión ordenada por Vladimir Putin a Ucrania. Hay tensión, hay miedo, porque incluso algunas personas que graban la situación son capturadas o les quitan los celulares. Mientras tanto, el gobierno colombiano confirma que están trabajando para la evacuación de al menos 68 connacionales a los 4 países fronterizos de Ucrania. Por esta razón se acordaron unos protocolos de evacuación, en primer lugar con Polonia, en segundo lugar con Rumania y recientemente, ayer y entre ayer y hoy, se acordaron también protocolos de evacuación con Hungría y con Eslovaquia. En medio de esta crisis, la Embajada de Colombia en Polonia dispuso de un chat para brindar atención a los colombianos en Ucrania. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. En Centroamérica también hay preocupación por la crisis de Ucrania. Analistas consultados por Eugenia Sagastume en Guatemala temen que el incremento en el precio de los combustibles desencadene otros efectos negativos. El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala proyecta un fuerte incremento en el precio de los combustibles tras la invasión militar rusa en Ucrania. Aunque las gráficas reflejan una tendencia elevada desde inicio de año, para mediados de marzo la gasolina superior, regular y el diésel podrían tener un repunte equivalente a aproximadamente $2 por galón, algo que preocupa a los guatemaltecos. Nos va a afectar en la economía a nosotros, ¿verdad? Más que todos los que somos trabajadores y vivimos día a día, nos va a afectar el precio de la gasolina, vamos a tener que reducir costos, ya ve que la canasta básica está alta. Y aunque por ahora es solo una proyección, analistas en Guatemala aseguran que el incremento a los combustibles es solo el inicio de una cadena de efectos económicos. Se reflejan en el costo de una gran cantidad de productos y en el costo de la canasta básica, en el costo de transporte, en fin, una especie como de dominó de efectos que un país como Guatemala, por muy lejano que estemos de Ucrania, pues desafortunadamente se darán. Mientras, otros aseguran que las autoridades deberían empezar a pensar en fortalecer el transporte público como una alternativa ante el incremento del precio de los combustibles. Apuntalar el transporte masivo, que es algo que se ha dejado muy rezagado por mucho tiempo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. En medio de las acciones militares rusas en Ucrania, el Congreso de Nicaragua recibió al presidente de la Cámara Baja del Parlamento de Rusia. Donaldo Hernández nos da el informe. Nicaragua es el único país de Centroamérica en respaldar las acciones militares de Rusia en Ucrania. El propio presidente Daniel Ortega expresó que Ucrania, Estados Unidos y Europa son los responsables del conflicto. Están utilizando a Ucrania para provocar a Rusia. Y eso explica por qué Rusia está actuando en la forma que lo está haciendo. Simplemente se está defendiendo. El incondicional respaldo de Nicaragua es bien recibido por Rusia. Una delegación de alto nivel de la Federación de Rusia, encabezada por el presidente de la Duma Estatal de la Cámara Baja, arribó a Managua para defender las acciones en Ucrania. La decisión de nuestro presidente Vladimir Putin de llevar a cabo la operación pacificadora tiene la intención de prevenir la catástrofe humanitaria y también prevenir la guerra a gran escala.
El analista Eliseo Núñez critica la decisión de Ortega de respaldar a Rusia en su acción militar. Está metiendo en medio de un conflicto donde Nicaragua tiene poco que ganar y casi todo que perder. Estamos arriesgando mucho. Nicaragua no le va a sacar provecho a esto. El único que puede sacarle provecho para mantenerse en el poder a través de las armas es Ortega, porque para lo único que puede ayudarte Rusia es para eso. En América Latina, además de Nicaragua, Cuba y Venezuela también respaldan las acciones del Kremlin. Donaldo Hernández, Voz de América. Más adelante, magistrados en Honduras responden a la petición de prisión domiciliaria del expresidente Juan Orlando Hernández. Volvemos con más. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Un histórico anuncio hizo el presidente Joe Biden este viernes al nominar como jueza de la Corte Suprema de Justicia a Ketanji Brown Jackson. En un tuit, el mandatario la catalogó como una de las mentes legales más brillantes del país y dijo que será una jueza excepcional. De ser confirmada por el Senado, Jackson se convertiría en la primera magistrada negra en la historia del máximo tribunal. Cambiamos de información. Un pleno de magistrados de Poder Judicial en Honduras desestimó la solicitud de arresto domiciliario del expresidente Juan Orlando Hernández, inmerso en un juicio de extradición. Óscar Ortiz nos reporta desde Tegucigalpa. Con 14 votos en contra y 1 a favor, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia declaró no al lugar el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández y confirmó la detención provisional dictada por el juez de extradición de primera instancia. Por mayoría de votos se ha declarado no al lugar la petición que realizara la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, presentado mediante un recurso de apelación. En consecuencia de esta determinación del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se ratifica lo emanado por el juez de extradición de primera instancia, quien dictó la medida de la detención preventiva contra el exmandatario Hernández Alvarado. El pasado 7 de febrero, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, confirmó que Hernández Alvarado fue incluido en el listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras. El abogado Germán Licona criticó a la justicia hondureña por no haber investigado debidamente a Hernández, quien alcanzó la presidencia en 2014 y luego salió reelecto 4 años después. Ese es el problema cuando se le ponen límites a la institucionalidad, cuando se coopta el Estado de Derecho, cuando no se permite una independencia clara y segura para que se puedan identificar todos aquellos flagelos y atacarlos con el imperio de la ley.
La audiencia de evacuación de medios de prueba se mantiene para el 16 de marzo, donde se conocerá si se concede o no una extradición. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. En minutos volvemos con lo último sobre la situación en Ucrania. Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique qué lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Mientras las tropas rusas invaden a su vecino, el presidente Vladimir Putin instó este viernes a los militares ucranianos a derrocar a su propio gobierno que fue electo democráticamente. Laura Sepúlveda nos amplía. Mientras sus tropas prosiguen un asalto masivo a territorio ucraniano, el presidente ruso Vladimir Putin invita a los uniformados de dicho país a llevar a cabo un golpe de Estado. Tomen el poder en sus propias manos. Será más fácil para nosotros llegar a un acuerdo con ustedes que con esta manada de drogadictos y neonazis que se sentaron en Kiev y tomaron como rehén a todo el pueblo ucraniano. El jefe de Estado ucraniano se mostró desafiante a través de un selfie y afirma que no se dará por vencido. Todos estamos aquí, nuestros soldados están aquí, los ciudadanos están aquí y nosotros estamos aquí. Defendemos nuestra independencia, así es como será. Gloria a nuestros defensores, tanto hombres como mujeres. Gloria a Ucrania. Fuerzas de defensa territorial ucraniana caminan en grupos por la capital de su país, diferenciándose con bandas amarillas en su brazo izquierdo y portando armamento. La posibilidad de diálogo se ha abierto, pero Rusia asegura que Ucrania ha pausado las comunicaciones. A medida que se prolonga la incertidumbre política, el sonido de disparos y gritos se apodera de las calles de Ucrania y los ucranianos se debaten entre quedarse o desplazarse para alejarse de los combates. Tienes que abrirte paso, pero ¿cómo vamos a abrirnos paso con un niño? El perro tiene miedo, es peligroso, no iremos. Y honestamente no tengo la energía para esperar al siguiente, simplemente no tengo la energía. No todos tienen la posibilidad de desplazarse. Numerosos residentes de la capital Kiev han optado resguardarse en estaciones del tren subterráneo. Laura Sepúlveda, Voz de América.
La ofensiva de sus fuerzas militares contra Ucrania también le ha costado a Rusia sanciones en el ámbito deportivo. Este viernes la UEFA anunció que la final de la Liga de Campeones no se realizará en el estadio de San Petersburgo y escogió a París como la nueva sede. Por su parte, la Fórmula 1 anuló el premio de Rusia que estaba previsto en Sochi en septiembre. Y esto no es todo. El Comité Olímpico Internacional instó a las federaciones deportivas a no realizar eventos en Rusia ni tampoco en Bielorrusia, nación utilizada como base para que tropas rusas se movilicen hacia Ucrania. Bien, y para finalizar, la segunda jornada de ataques dejan un panorama desolador. Naciones Unidas asegura que en este momento habría al menos 100.000 personas desplazadas cruzando a fronteras internacionales como Moldovia, Polonia, Rumania, Eslovaquia y la Federación Rusa. Más de 130 personas, entre civiles y militares, habrían perdido la vida a causa de los bombardeos. Más de 1.800 personas fueron arrestadas en 50 ciudades de Rusia por manifestarse en contra de la invasión. Y mientras nosotros monitoreamos la situación, usted puede seguirlo minuto a minuto a través de vozdeamerica.com. Gracias, feliz fin de semana. Gracias por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América, presentado por Magnética FM.